Hola de nuevo a todos. Ahora estamos listos para cerrar el primer día del evento y lo vamos a hacer con Wesley Gray. Bueno, no necesitan ninguna presentación. Voy simplemente a mencionar un par de palabras porque para mí se trata de uno de los ponentes más relevantes de este evento. Se trata del fundador de Alpha Architect. Tienen una misión en esta empresa, una sociedad de gestión de activos, de empoderar a los inversores con la formación. Entonces han escrito muchísimos artículos de inversión, él ha escrito muchos libros, ha sido profesor también de universidad. En otras palabras, es una de las mentes más brillantes del mundo de la inversión y nos explica cómo poner en práctica los conceptos de la inversión. Entonces, no le voy a robar más tiempo y le voy a ceder ya la palabra a Wes. Espero que disfrutéis de esta charla tanto como yo. Hola, Wes, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. El tema de esta presentación es lo que pone aquí, el Factor Investing, la inversión en factores, que es sencilla, pero no es fácil. Llevamos mucho tiempo haciéndolo y la gente lo describe como algo muy complicado, el Quant Investing, la inversión cuantitativa. Pero el objetivo aquí es simplificar todo, daros un marco general para tomar decisiones no solo como inversor factorial, el Factor Investor, sino también como inversor en general. Así que vamos allá. Ante todo, una breve introducción sobre nuestra empresa y cómo hemos empezado con todo esto. Lo que pasó es que yo estuve escribiendo un blog durante mucho tiempo y siempre me ha gustado la inversión y la educación en el mundo de la inversión. Y no sabes nunca quiénes son tus lectores, pero bueno, hace 10 años uno de mis lectores era un millonario y me dijo, bueno, ¿me puedes ayudar? Es que tengo varios gestores de fondos de cobertura y me la liaron mucho en 2008, necesito otro factor, necesito algo distinto. Y yo en aquel entonces era un profesor, un emprendedor y dije, bueno, ¿cómo le vamos a decir que no a un millonario? Y entonces el objetivo del inversor era pues empezar así su negocio, pero lo que aprendimos es que la gente quiere algo distinto, quiere algo transparente para entenderlo, pero quiere también que sea asequible. Y los fondos de cobertura, la verdad que no eran tan transparentes, no parecían la forma de seguir. Y eso es lo que me llevó a la inversión en factores. Ante todo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el factor investing? Y luego, ¿estos factores están muertos? Porque sabemos que no funcionan siempre, ¿no? Sin duda. Y la tercera pregunta sería, ¿por qué estos factores funcionaron en el pasado y luego funcionarán en el futuro, que en realidad es la pregunta del millón, lo que queremos saber? Ante todo, ¿qué es el factor investing, la inversión en factores? Un poco de contexto. Yo nunca he sido un inversor en factores. De hecho, en la primera mitad de mi carrera, cuando estaba en el mercado, yo era un seleccionador de títulos empedernido. Entre el 98 y 2008, yo era un inversor en valor de la vieja escuela con Ben Graham y Warren Buffett. Entonces, lo que buscaba eran títulos infravalorados. Describiría esta experiencia como intentar que algo tenga lugar, pero al final no pasa, o al menos eso fue mi experiencia. Me llevé esta experiencia a la Universidad de Chicago en mi programa de doctorado y seguía pensando que podía ser Wes el seleccionador de títulos. Pero resulta que, mala suerte, me encontré con Eugene Fama, que era mi asesor, y me convenció de lo contrario. Así que me convertí de seleccionador de títulos en un inversor más sistemático. Yo no soy un inversor así puro de inversión en índices. Sin embargo, creo que esos sistemas aplicados a la selección de títulos llevan a una seguridad mayor, mucho más que lo que hacía aquí a la izquierda, que era darme cabezazos contra la pared.
La inversión en factores es una solución estupenda, en mi opinión, para seleccionar títulos de forma sistemática. Y la forma mejor de describirlo, por si no estáis familiarizados con el concepto, es el concepto de Moneyball en inglés. Aquí en Estados Unidos, bueno, hace unos 20, 30 años, el equipo de béisbol Oakland Athletics no tenía nada de dinero, mientras que el otro equipo, New York Yankees, tenía muchísimo para, por ejemplo, contratar a muchísimos cazatalentos y encontrar a buenos jugadores de béisbol. Pero los Oakland Athletics no tenían tanto dinero. Entonces se preguntaban, ¿hay una forma más eficiente para conseguir que haya muchísima gente que busque a estos jugadores? Y dijeron, bueno, sí, existe. Simplemente puedes utilizar los datos asociados con las características de estos jugadores y con el ratio riesgo-beneficio del futuro. No se utilizaron justo estas medidas, pero por ejemplo serían cuál es tu promedio de bateo, porcentaje de cuadrangulares, bases robadas, etc. Entonces puedes utilizar esas características para predecir también los futuros resultados de los jugadores. Y es mucho mejor que contratar a 200 personas, como hacían los New York Yankees, para luego hablar con gente y encontrarlos. Entonces, este concepto de los Oakland Athletics es de utilizar el Moneyball en el béisbol, pero se puede hacer lo mismo con el Factor Investing. En este caso, aplicado en el mercado bursátil, los jugadores serían las acciones y se puede mirar las características de estas acciones. Por ejemplo, las características serían estas de la derecha, la capitalización bursátil, el ratio precio-beneficio, que sería una métrica de valor, el retorno sobre los activos sería una métrica de calidad. Habría muchísimas métricas, pero digamos que se pueden utilizar por parte de los inversores en factores para determinar los títulos, sus características y combinarlas con las predicciones de riesgo-beneficio futuro. Eso, de nuevo, es muchísimo más eficiente que dar cabezazos o contratar a 20.000 asesores, gestores para seleccionar títulos, porque los datos son más eficientes y son más rentables. Si tuviera que resumir qué es la inversión en factores, diría que es una inversión activa eficiente. Queremos ganarle al mercado de forma distinta, pero lo hacemos con un ordenador en vez de con una persona que intenta seleccionar títulos durante todo el día. Lo bonito de los factores es que son muy eficientes a la hora de seleccionar títulos y desarrollar portfolios. Por lo tanto, conseguimos bajar las comisiones, aumentar la eficiencia fiscal y la transparencia para nuestros inversores. De nuevo, nosotros empezamos con un millonario que nos dijo, bueno, quiero esto, puedes ayudarnos. Creo que el mercado va hacia esa dirección y los factores son una forma eficiente para montar un negocio, para satisfacer la necesidad del cliente. De nuevo, ¿qué es la inversión en factores? Es ese concepto de Moneyball para la finanza y una inversión activa eficiente. Siguiente pregunta. ¿Los factores están muertos? Esta foto, esta imagen muestra los últimos 10 años. Ni siquiera la he actualizado. Sería mucho peor si lo hubiera hecho para los últimos 4 o 5 meses. Pero vemos aquí el rendimiento del portfolio de las acciones a largo plazo baratas y las acciones caras a corto plazo, es decir, primas devaluadas. Lo que vemos es que los inversores en valor, los value investors, que optaron por las acciones baratas a largo plazo y las caras a corto plazo, básicamente perdieron todo su dinero, y por lo tanto para mí el valor como factor está muerto, porque ya digo que esa gente perdió prácticamente la mitad de su dinero. Entonces, ¿están locos? ¿Por qué han hecho eso? ¿En qué pensaban? Ante todo, ¿por qué alguien quería comprar esas acciones de valor, ¿no? Bueno, porque esa imagen no es muy alentadora, entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la razón, no? Aquí vemos datos a largo plazo del factor valor, donde la línea azul es una estrategia muy sencilla, se llama FFVAL, que sería Pharma French Value,
Entonces, lo que hace es cada año coge el 10% de acciones más baratas del mercado según el ratio libro-mercado. Es muy genérica y luego, por supuesto, S&P 500 sería el mercado bursátil general de Estados Unidos. Si yo fuera muy listo, pues habría hecho una para España, pero no contáis con tantos datos que se remontan a 100 años. El objetivo de la gráfica es ver el ultra largo plazo, 90 a 100 años, y vemos que el valor en este caso gana al mercado y esa es la razón por la que la gente lo compra, mientras que en el corto plazo el resultado es desastroso. Entonces el mantra que te dice esta imagen es pues compra acciones baratas, pero la gente se pregunta, ¿será sencillo, pero igual es demasiado fácil? ¿Demasiado quizás? Vamos a ver esto cómo va entonces. Ante todo, las cifras son terribles a nivel numérico. Lo que muestra esta gráfica es el eje X tiempo y el eje vertical sería el rendimiento relativo de 5 años relativo al mercado bursátil general. Sería la tasa de crecimiento anual compuesto de 5 años consecutivos. Entonces, si estamos por debajo de esta línea, por ejemplo, estos elementos azules tienen aproximadamente un menos 10%. Eso quiere decir que tenemos un rendimiento inferior del 10% respecto a la referencia general. Esto cada año durante 5 años. Es terrible. Y recientemente la estrategia del valor ha sido muy negativa durante mucho tiempo. Pero ¿por qué es así? La narrativa que se suele contar respecto del concepto del valor es que es así porque en el pasado funcionaba básicamente porque había unos idiotas seleccionadores de títulos. Gente así que tiraba el dinero, que tomaba malas decisiones, había demasiados tontos por ahí, como vemos representados en la imagen de la izquierda. Pero hoy todo el mundo tiene un doctorado, tienen un supercomputador, una supercomputadora, un superordenador y todo el mundo es como Jim Simons, que es el fundador de Rentec, una empresa que imprime dinero, que tiene un rendimiento del 100% al año durante 20-30 años. Entonces, todo este aumento de los cerebros y de los ordenadores habría llevado a esta bajada del valor, porque ¿cómo podría funcionar esto de comprar algo, el 10% de las acciones más baratas durante cada año? ¿Es tan simple? No puede ser, ¿no? Entonces, el problema es que la correlación no implica causa-efecto. Entonces, este aumento de inteligencia y de potencia de los ordenadores habría aumentado el rendimiento. Es que no es así porque a largo plazo el valor vemos que tiene un rendimiento inferior respecto al mercado siempre. Entonces, si queremos pensar que es por la inteligencia humana que ha aumentado, necesitamos una causa-efecto, con lo cual tenemos que entender por qué en cada uno de estos círculos rojos ha habido un rendimiento superior. Entonces, la conclusión es que no ha sido justo eso de la inteligencia de los ordenadores que han causado este rendimiento del valor. Entonces, ese aumento de inteligencia no implica una bajada de rendimiento. Ha funcionado así recientemente, pero a nivel histórico no lo explica. ¿Los factores están muertos? Podría ser, pero no por un crecimiento en la inteligencia general. Sería improbable porque necesitaríamos explicar el por qué a lo largo de la historia. Entonces, pasamos a la pregunta, ¿por qué han funcionado? Porque sabemos que han funcionado a lo largo de la historia, ¿no? No sé, pero lo que me parece maravilloso del mundo es que hay muchísima investigación, muchísimos investigadores muy inteligentes y los mejores ganan el premio Nobel. En 2013 hubo tres economistas que ganaron el premio Nobel por la economía. Dos aparecen aquí por contestar la pregunta ¿por qué los mercados funcionan como funcionan? Eugene Fama, como decía, era mi asesor
previamente y decía que el mercado es eficiente y dice que no puede ganar al mercado, porque el mercado refleja los fundamentos económicos y no hay forma de evitarlo. Pero el mismo año había otra persona igual de inteligente que el profesor Fama, se llama Bob Shiller, y él también ganó un premio Nobel por decir: yo no creo que los mercados funcionen así, de hecho creo justo lo contrario, porque la gente está loca. ¿Cómo puede ser que el mercado sea eficiente y cómo puede ser que sea igual a los fundamentos económicos todo el rato si hablamos por ahí con la gente y nos damos cuenta de que están locos, totalmente locos? Tesla, por ejemplo, vale la valoración de cada coche que aparece en el mercado. Quizás, pero podría también un argumento sesgado por el clima económico. Entonces, no me quiero meter en el debate de Tesla, simplemente es un ejemplo, pero para decir que 2 premios Nobel para contestar a la misma pregunta de cómo funcionan los mercados llegan a la respuesta completamente opuesta. Entonces, en resumen, que tener un premio Nobel no implica tener la respuesta de cómo funciona el mercado, porque su respuesta es completamente opuesta. Con lo cual, fantástico. ¿Dónde nos lleva esto? Si combinamos, digamos, el argumento de cada uno, yo creo que nos acercamos a la respuesta de cómo funciona el mercado. Vemos aquí la fórmula muy sencilla de que contestaría esto. A la derecha vemos el potencial diferencial de rendimiento y a la izquierda tenemos las variables que serían propedéuticas para conseguirlo. Para el primer caso tenemos los riesgos del mercado, el argumento del profesor Fama, porque dices que tú vas a conseguir este diferencial de rendimiento porque incurres en mayores riesgos. Básicamente es finanzas comportamentales. Y en el segundo caso, justo era la teoría de Bob Shiller, ¿no? Lo de la finanza comportamental, porque vas a conseguir este diferencial de rendimiento por vender acciones un poco locas, justo que tengan un sentimiento, un clima económico muy favorable. El problema es que podrías morir en el intento, entonces lo que se llama riesgo profesional. Entonces, la idea es esto, que cuando ganamos un extra es porque estamos incurriendo en riesgos adicionales. Y la fórmula que propondría, por lo tanto, es no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancias. No podemos esperarnos rendimiento extra sin un dolor adicional. Y vamos a entrar en detalle más tarde. Vamos a ver ahora la definición sencilla de la eficiencia de mercado. Quiere decir que el precio refleja el valor fundamental. ¿Pero por qué es así? La forma mejor de explicarlo es con esta metáfora. Bueno, yo he tirado un billete de $20 al suelo y, bueno, ¿qué tiene que ver con la eficiencia del mercado? La hipótesis se supone que, vale, sí, estamos de acuerdo, es que hay muchos idiotas en el mercado, pero estos idiotas no pueden afectar a los precios, porque si hay un billete de $20 en el suelo, muy simple, ¿no? Voy a por él, ¿no? Sería muy simple y eso implica un bajo coste de arbitraje. Este dinero gratis no existe porque todo el mundo recogería ese billete. Entonces, ni nos imaginamos andar por la calle y encontrar todos esos billetes gratis. Eso es una forma original para decir que los precios igual valor fundamental porque el mercado es muy competitivo y si de verdad hubiera dinero gratis, la gente lo cogería. Pero aquí la hipótesis fundamental es que se supone este bajo coste de arbitraje, que todo el mundo iría a por el dinero y lo cual sería gratis. Si eso fuera verdad, es verdad que el mercado es eficiente y tiene sentido de media. El precio tendría sentido, por lo tanto, en un mercado competitivo, con lo cual sería verdad que el precio sería el valor fundamental. Pero luego Bob Shiller dice, eso es más complicado. Digamos que este billete de $20
tenga olor de humano y resulta que justo hay un oso por ahí que le gusta oler a la gente. Con lo cual se acerca, lo coge con la boca. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo vamos a encontrarnos con poca probabilidad ese billete por ahí gratis, sino que es mucho menos probable que nos encontremos un oso con ese billete en la boca. Además, antes podíamos recogerlo gratis, pero es que ahora ves ese billete, pero dices, hombre, si voy a por ese billete para tener, por ejemplo, los precios eficientes, ahora mismo corro el riesgo de que ese oso me coma. Con lo cual, ahora la hipótesis es de unos costes altos de arbitraje. Entonces, ese billete que he tirado yo al suelo porque soy un idiota, antes en un mercado eficiente habría sido recogido por alguien, pero ahora, como hay tanta aleatoriedad en el mercado, hay un oso, nadie quiere recoger ese billete. ¿Por qué? Porque explotarlo implica un coste. Entonces, esa es la idea de la escuela de pensamiento del mercado ineficiente de las finanzas comportamentales. Es decir, el precio equivale al valor fundamental de media, pero hay muchísima más aleatoriedad, mucho más ruido de lo que la gente se da cuenta. Y deberíamos tener en cuenta este aspecto. ¿Eso qué quiere decir? Que la competencia no lleva a los precios fundamentales si esto implica un coste a la hora de explotarlos. Ahora vamos a verlo más en contexto. Ante todo vamos a hablar del mercado eficiente con el riesgo de mercado y luego del riesgo profesional. Empezamos con el primero, el riesgo de mercado. Vamos a ver por qué favorece las expectativas de ganar ese dinero extra. Esta historia es sencilla, tan sencilla que se podría apuntar en una servilleta. Yo se la robé a alguien en Twitter que me ha autorizado a usarla porque la verdad que me parece estupenda para explicar la eficiencia de mercado. En esta servilleta vemos en el eje horizontal el riesgo y en el eje vertical tenemos el rendimiento. Si nos encontramos en el cuadrado del bajo riesgo, alto rendimiento, estamos en la estafa, el territorio del banquero estadounidense Bernie Madoff, que queremos evitar. Entonces, si alguien nos dice que no tiene nada de riesgo y mucho potencial de rentabilidad, la hipótesis del mercado eficiente es échate a correr porque lo más seguro es que no sea cierto. Porque el mercado es muy eficiente, muy competitivo. Lo mismo si nos encontramos en la parte de alto riesgo y bajo rendimiento. Sería la parte del grupo estúpido, ¿no? Imaginémonos que tenemos un primo que quiere invertir capital riesgo para una startup de Bitcoin en su garaje. Pues estará entusiasta, pero lo más probable es que haya mucho riesgo y poca rentabilidad. Con lo cual, eso es lo que hace la gente todo el rato. Lo que no tiene sentido, prestar dinero a tu primo para invertirlo en algo que es poco probable que tenga éxito. Queremos evitar eso. La eficiencia de mercado dice que tenemos que estar o donde hay poco riesgo y poca rentabilidad, o mucho rendimiento y mucho riesgo. Porque, claro, para conseguir mucho rendimiento tienes que correr muchos riesgos. Pero eso no explica toda la historia, eso explica simplemente la parte de Eugene Fama. La otra parte de la historia, en cambio, tiene que ver con las finanzas comportamentales en la escuela de pensamiento de Bob Shiller, lo que nosotros llamamos el riesgo profesional. Es una historia un poco más complicada, pero voy a intentar explicarla de misma manera. Aquí vemos el resumen de The Limits of Arbitrage, un artículo escrito por Schleifer y Vishny, una lectura muy recomendada sin duda. Según lo que hace su modelo, ellos dicen, vale, vosotros que creéis en la eficiencia de mercado estáis totalmente locos, porque los gestores de fondo y los inversores gestionan el dinero de otras personas y con esa dinámica os vamos a explicar cómo funciona en realidad. Digamos que
nos encontramos en la parte izquierda de la gráfica y nos encontramos en el punto t igual 0. Estamos en el día de hoy y digamos que a largo plazo, por ejemplo en unos 10 años, sabemos que las acciones van a valer el doble respecto a hoy. Nosotros somos como Dios o en todo caso conocemos el futuro, con lo cual damos por buena esta suposición. En el corto plazo, sin embargo, que puede ser por ejemplo el siguiente trimestre, el siguiente año, lo que os parezca relevante, estas acciones podrían mejorar muchísimo, es decir, que su valor podría acercarse al valor fundamental, pero podrían empeorar mucho antes de mejorar. Entonces, el desafío es que si gestionáis el dinero de otras personas, por mucho que sepas tú que como inversor que es una buena decisión a largo plazo, si el mercado se vuelve loco antes de mejorar, es complicado explicarle a tu cliente que has pasado de $100 a 50. Se lo intentas explicar diciendo, no, no te preocupes, que fíjate de mí, que yo lo tengo claro, va a tener sentido, fíjate de mí, te voy a devolver el dinero, no sé qué. Pues el inversor en concreto va a pensar que eres un idiota, va a retirar su dinero y ahí está tu riesgo profesional. ¿Por qué es importante? Porque si este inversor se da cuenta de este riesgo, de este problema para su carrera, dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, esa acción está muy infravalorada, pero está tan volátil que si lo hiciera podría desviar tanto de la referencia que podría perder mi negocio, con lo cual no me voy a arriesgar, se lo dejo a alguien más. Demasiado riesgo para mí. Me quedo más tranquilo y apuesto por algo menos arriesgado. Vamos a quedarnos mucho más tranquilos y más felices todos. En resumen, para el arbitraje de la fijación errónea de precios o del momentum o lo que queráis, los inversores necesitan hacer cosas que pueden tener sentido a largo plazo, pero que en el corto plazo duelen y mucho, y hasta pueden perder su negocio por eso. Con lo cual, por mucho que parezca dinero gratis, si gestionamos el dinero de otras personas, igual no es dinero gratis, porque la gente no aprecia perder dinero en el corto plazo. ¿Cómo podemos estudiar este concepto y entender lo importante que es en el mercado financiero real? Llevamos a cabo un estudio para ello, donde fingimos saber cómo iba a ser el futuro a la perfección y lo pudimos hacer porque contábamos con los datos de los últimos 100 años. Fingimos ser Dios y creamos un portfolio que empezaba en 1927 y hicimos trampas. Miramos qué pasaba en los siguientes 5 años y apostamos por una estrategia que contaba con las acciones que sabíamos que iban a conseguir el 10% de los resultados. Hicimos así un análisis de rendimiento del portfolio. Nos sorprende que con este portfolio divino triplicamos el rendimiento respecto al mercado bursátil, es decir, que el mercado en los últimos 90, 100 años ha conseguido el 10%, al menos en Estados Unidos, mientras que con nuestra estrategia perfecta, a lo largo de los 5 años, conseguimos 3 veces eso. No debería ser ninguna sorpresa. Si eres un inversor perfecto a largo plazo, vas a ganarle al mercado. Sin embargo, la siguiente diapositiva nos dejó un poco así, sin palabras, porque aquí vemos las bajadas del inversor perfecto de Dios y luego de S&P 500. Lo que vemos es que incluso el portfolio que aposta, consigue esas acciones que dan el 10% mejor, te dan la oportunidad de perder muchísimo dinero. Te dejan muy estúpido y corres el riesgo, siendo Dios, de que te despidan tus clientes. Eso implica que incluso el inversor activo perfecto pueda perder sus clientes. Algo que nos sorprendió mucho y tampoco resultó muy alentador, pero implica que ese riesgo profesional es real. Eso a nivel hipotético, pero luego miremos en la práctica cómo funciona. El caso número 1 sería sin duda Warren Buffett en el mercado. Pues
parece un poco un déjà vu, ¿no? Porque aquí en la izquierda lo que vemos es un periodo de 9 meses. En la línea negra sería Berkshire Hathaway, que sería la empresa de inversión de Warren Buffett, por así decirlo, y a finales de los años 90, a lo largo de estos 9 meses, su fondo perdió el 40%. Mientras tanto, la Triple Q, que era la referencia de tecnología, como si fueran ahora las acciones tecnológicas de la megacapitalización, subieron un 110%. Entonces, en 9 meses, él tuvo rendimiento inferior de 150 puntos porcentuales respecto al mercado. Todo el mundo estaba ahí diciendo que Warren Buffett estaba muerto, que era un idiota total. Y estamos hablando del mejor inversor de la historia. Mientras tanto, todo el mundo pensaba en ese momento que era un perdedor. A lo largo de los últimos 10 años, ganó muchísimo dinero, pero en ese momento todo el mundo pensaba que era un idiota. Pero pensemos eso, si él en ese momento hubiera estado gestionando el dinero de otros, todo el mundo habría sacado su dinero de Berkshire Hathaway, porque nadie habría seguido perdiendo. Y él habría perdido prácticamente su negocio. Porque tú puedes ser un inversor disciplinado en valor, pero mientras estás perdiendo el 150% es muy complicado, porque en ese momento la gente te decía que la tecnología era mejor, que el valor era una mala decisión. Esa sería la selección de títulos en inversión en valor, pero podemos ver el equivalente en inversión en factores. Aquí en esta gráfica que ya os he mostrado vemos que cada vez que la línea azul está por debajo de la línea principal, en los últimos 5 años precedentes, el rendimiento ha sido inferior. ¿Por qué la gente apuesta por el valor como factor? Pues porque la probabilidad de superar ese rendimiento es frecuente, pero a nivel profesional es muy complicado conseguir ese 10% en las acciones más baratas. Porque cada vez que estamos en ese círculo rojo, los clientes nos despedirían, porque nadie seguiría permitiéndonos perder su dinero durante 5 años, por mucho que sepamos que esa estrategia es la estrategia ganadora y que tiene todo el sentido a largo plazo. Entonces, ese riesgo profesional es un problema sin lugar a duda. Entonces, los factores funcionan por una razón, es porque duelen. Duelen como Warren Buffett es rico por una razón, porque hace muchas cosas que son muy dolorosas. De nuevo, ¿por qué los factores han funcionado? En nuestra opinión, la razón se halla en que constituyen un sustituto de riesgo de mercado y de riesgo profesional que son complicados de dividir. Si algo es complicado de conseguir, deberías conseguir tú un rendimiento extra, si no, no sería muy justo desde un punto de vista de mercado competitivo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, ¿los factores funcionarán en el futuro? Para contestar, tenemos que volver a los fundamentos económicos que acabamos de describir. ¿Qué desencadena el riesgo-beneficio o los resultados en general? Así es como sabremos si funcionan los factores o no. Si crees en esta teoría o en hipótesis del mundo, según la cual vas a conseguir un rendimiento extra si consigues riesgos, si incurres en riesgos o de mercado o profesionales, es decir, que haces locuras, esas serán las fuentes de tu rendimiento extra. Entonces, si crees en esto, si lo ves razonable, a mí me lo parece, porque eso al fin y al cabo es lo que dicen los premios Nobel. La pregunta entonces sería más bien, ¿por qué los factores, si son arriesgados, si son complicados de explotar, no deberían funcionar en el futuro? Esa es la pregunta, porque si son el sustituto de riesgo de mercado y profesional,
sería un mercado, un mundo absurdo si tú incurres en más riesgos, en dificultades mayores y no consigues un rendimiento superior, porque el mercado no sería competitivo, sería un sesgo intrínseco. Yo no creo eso. Yo creo que los factores funcionarán, pero no porque sean árboles así de dinero, sino porque los inversores en factores tienen que considerar las distintas características. Cuando miramos la gráfica de los últimos 100 años de sistemas de factores o sistemas de distintas estrategias, es muy fácil decir, vale, voy a hacer lo mismo que para conseguir ese mismo rendimiento, pero en el corto plazo esa es tu realidad. Siempre hay una narrativa que te dice algo que no funciona, que tu idea es estúpida, que algo es distinto esta vez, etcétera. Pero el mensaje aquí es que toda la inversión es muy sencilla, pero no es fácil. Y con eso acabo. Así que si tienes alguna pregunta, adelante. Creo que está silenciado. Así es. Sí, ahora te oigo. Wes, me ha parecido muy interesante. Tengo un par de preguntas, pero antes te pregunto otra cosa rápida. Lo que comentas es extremadamente relevante, sobre todo cuando hablas del riesgo profesional, de cómo explotarlo, eso sería a costa del dolor, ¿no? Exacto. Entonces, desde un punto de vista del inversor, ¿crees que invertir en un fondo de inversión en factores o en un ETF sería mejor, puesto que el interés del inversor estaría en línea con esta idea de no tener que ganarle al mercado a toda costa con dolor? Es decir, la inversión en factores ayudaría a los inversores a navegar mejor el mundo de la inversión. Por ejemplo, mejor que los fondos de cobertura, donde hay mucha gente que conoce y casi busca ese dolor, ¿no? Al menos algunos. Sí, sin duda. Lo que tienes que hacer a la hora de identificar una inversión para conseguir un rendimiento superior es plantearte esto. Decir, vale, independientemente de lo que hace este fondo, ¿tiene un mercado superior de mercado? Pues si es así, mejor, porque tienes que incurrir en algún riesgo si quieres conseguir buenos resultados a largo plazo. Y luego, desde un punto de vista de riesgo profesional, ¿cuál es su construcción? ¿Este fondo sigue simplemente el índice pasivo? Pues ahí en ese caso no hay mucho riesgo profesional. Incluso si se llama fondo de factor o fondo en factor, así, ahí no estás haciendo nada distinto. Entonces, ¿cómo te va a generar rendimiento superior? Se trata, al fin y al cabo, de una ecuación matemática para explicar, para determinar cualquier inversión, si te va a dar o no rendimiento. Y eso funciona así con los factores, los bonos, cualquier cosa. Ahora tengo otra pregunta del público. ¿Utilizarías un screen, es decir, un radar para filtrar, por ejemplo, gratuito, para poder invertir mejor? Porque como inversor, ¿cómo puedes, por ejemplo, clonar un modelo? ¿Cómo lo harías? Bueno, hay mucha forma de hacerlo, hay muchos screens, muchas herramientas que puedes usar así tú mismo, haciéndolo tú solo, y nosotros mismos damos acceso a ciertas herramientas de tipo y está genial. Hay personas que lo pueden hacer, pero el problema de hacerlo tú solo es que tienes que gestionar el portfolio, tienes que crearlo de forma sensata, inteligente, tienes que ser disciplinado. Hay gente que puede hacerlo, pero a veces hay unas estrategias que no son demasiado caras. Entonces muchas personas dicen, bueno, sí, podría hacerlo yo solo, pero bueno, podría optar por ese fondo que tampoco está tan caro y ya lo hace. No es un precio exagerado, con lo cual quizás eso sería una opción mejor o una opción distinta al menos. Entonces hay mucha forma de filtrar hasta llegar, por ejemplo, a optar a los ETFs o fondos mutuos u otros.
Última pregunta, Wes, esta es muy sencilla, muy clara, y nos dicen, ¿qué recomendarías que estudiara para entender mejor tu ponencia y saber más sobre inversión cuantitativa? ¿Alguna recomendación de libros, por ejemplo? Bueno, hay unos cuantos libros que nos resultan interesantes. Bueno, la verdad es que los hemos escrito nosotros, con lo cual la opinión está bastante sesgada, ¿no? Voy un poco de sobrado si lo digo. Pero bueno, hay otros libros de otras personas que me parecen geniales, como por ejemplo el de James Shaughnessy, que es What Works on Wall Street. Muy bueno y va muy en profundidad hablando de la inversión en factores en Wall Street. Luego, otro más reciente que me parece muy bueno es de Andrew Birkin y Larry Swedroe. Bueno, Andrew Birkin es doctor en física por Caltech, o sea que buenísimo. Se llama The Complete Guide to Factor-Based Investing. Y es el primero, el de Jim, bueno, es un tocho así, o sea que muy profundo sin duda. Pero bueno, el otro es su resumen de la inversión en factores, es un poco más finito, entonces es un buen resumen al respecto para tener una panorámica general en menos de 200 páginas. Así que esas serían las dos recomendaciones, aparte de leer blogs y cosas por el estilo. Bueno, aparte de estos, yo diría sin duda, hablaría de tu libro, Quantitative Value, que es un libro espectacular que escribiste junto con Tobias Carlyle, y ahí hablas de las distintas estrategias para entender la inversión en valor. Así que está muy bien y, por supuesto, también tu blog. También son formas espectaculares para aprender. Así que muchas gracias, Wes. Ha sido un placer contar contigo. Ahora estamos cerrando el primer día del evento. Te vamos a ver de nuevo en la mesa redonda. Así que vamos a seguir contando contigo. Muchas gracias, Iván, y que vaya bien el resto del evento. Perfecto, Wes. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.